Una estudiante de 20 años fue a casa en coche y desapareció sin dejar rastro. Al principio, la investigación de este caso parecía extremadamente difícil para la policía, pero con cada día que pasaba, se convencían más de que la respuesta había estado todo el tiempo justo frente a sus ojos. Cara Knott nació el 11 de febrero de 1966 en California. Su familia, compuesta por 4 hijos, vivía en un suburbio de San Diego llamado El Cajón. Después de terminar la escuela, Cara decidió que quería ser maestra, así que ingresó a la Universidad de San Diego. Se quedó a vivir con sus padres y tenía que conducir unos 20 minutos hasta el campus. Para su 20º cumpleaños, su padre le regaló a Cara el coche con el que había soñado durante mucho tiempo, un Volkswagen Beetle blanco de 1968. También trabajaba a tiempo parcial en el zoológico local, donando el dinero que ganaba para ayudar a los animales heridos. Además de eso, Cara trabajaba en una pequeña tienda de alimentos saludables. Parecía que todo en su vida iba de la mejor manera posible y que a la joven le esperaba un futuro feliz. Durante las vacaciones de Año Nuevo pasaba mucho tiempo con sus amigos y su familia, y también visitaba regularmente a su novio Wayne. Él vivía a 50 kilómetros de ella, en la pequeña ciudad de Escondido. La mañana del 27 de diciembre de 1986, Cara decidió ir a visitarlo todo el día, ya que él estaba enfermo y necesitaba cuidados. La joven estuvo en su casa hasta las 8 de la noche, después de lo cual llamó a su padre y le dijo que se disponía a regresar a casa. Su trayecto no debía tomar más de 1 hora. Sin embargo, la noche se acercaba y Cara seguía sin aparecer. Su padre empezó a preocuparse. Primero llamó a su novio, pensando que Cara podría haberse quedado más tiempo allí. Sin embargo, el joven dijo que ella se había marchado casi inmediatamente después de llamar a casa. Tras esperar varias horas, el padre y la madre decidieron salir a buscar a su hija. Desde la casa de Wayne hasta el Cajón se podía ir por 2 caminos, así que los padres decidieron separarse. Al cabo de un tiempo, se les unieron las hermanas mayores y el hermano de Cara. Durante toda la noche recorrieron las carreteras por las que la joven debía haber pasado. En un momento dado, su padre decidió acudir a la policía, pero allí se negaron a aceptar su denuncia. Teniendo en cuenta que Cara tenía 20 años en ese momento, era necesario esperar 24 horas desde su desaparición antes de acudir a la policía. Por eso, la familia continuó la búsqueda por su cuenta, y por la mañana les esperaba un hallazgo inquietante. Una de las hermanas de Cara, junto con su esposo, decidió salirse de la autopista y conducir a lo largo de ella, ya que la familia ya había revisado varias veces las carreteras principales. Después de conducir unos minutos por un camino rural, vieron a lo lejos un coche blanco estacionado. Era el Volkswagen de Cara. Las puertas estaban abiertas, las ventanillas bajadas, su bolso estaba dentro y las llaves seguían puestas en el encendido. Pero Cara no estaba por ningún lado. Entonces, su hermana se puso en contacto con los familiares y la policía, que esta vez aceptaron la denuncia y acudieron al lugar. Mientras unos detectives examinaban el automóvil, otros inspeccionaban la zona en busca de la joven desaparecida. Uno de los oficiales caminó por la carretera hasta un viejo puente y vio un cuerpo entre los arbustos debajo de él. Al bajar, se dio cuenta de que era Cara Knott. Sus familiares, que en ese momento estaban cerca, identificaron a la joven. Hasta el último momento, ellos esperaban poder encontrar a Cara con vida. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más trágica. La policía no pudo encontrar ninguna prueba significativa en la escena del crimen. Lo único que lograron descubrir fueron huellas de neumáticos en el puente, que eran más anchas que las ruedas del Volkswagen de Cara. Los expertos forenses examinaron el cuerpo y concluyeron que la joven recibió varios golpes en la cabeza y fue estrangulada. Al mismo tiempo, no había señales de violencia sexual, lo que hacía que el motivo del asesino fuera completamente incomprensible. Tampoco faltaba nada en su coche, incluido el monedero y los documentos. Los detectives comenzaron a reconstruir la cronología de los acontecimientos de aquella noche. Determinaron que Cara salió de la casa de su novio alrededor de las 8:30 de la noche. Por el recibo encontrado en su coche, establecieron que la joven había parado en una gasolinera cerca del lugar donde más tarde encontrarían su cuerpo. Lamentablemente, la total ausencia de pruebas no permitía a los investigadores responder a la pregunta: ¿por qué Cara se desvió de la carretera hacia el puente abandonado?
El primer sospechoso en este caso fue su novio Wayne. Él fue la última persona que vio a Cara esa noche. Sin embargo, el joven declaró que estuvo en casa hasta bien entrada la noche. Cuando se enteró de que Cara no había regresado a casa y que toda su familia la estaba buscando, él también decidió salir a buscarla. Su hermana confirmó que él salió de la casa tarde en la noche. La policía, sin embargo, consideraba que la joven había sido asesinada entre las 9 y las 10 de la noche. El siguiente sospechoso fue el padre de Wayne. Él era dueño de una tienda de comida saludable donde Cara trabajaba a tiempo parcial cuando no tenía clases. Tampoco había ninguna prueba en su contra, pero los policías notaron algunos detalles extraños. En primer lugar, les pareció que en el funeral de Cara, el hombre estaba demasiado afectado para ser alguien que ni siquiera era su familiar. En segundo lugar, tenía la reputación de ser una persona a la que le gustaba coquetear con todas las chicas. Otra pista surgió gracias a un testigo. La policía recibió un aviso de que habían visto cerca del lugar donde se encontró a Cara un Cadillac dorado con una rubia en el asiento delantero. El padre de Wayne tenía un coche igual. Los policías decidieron interrogarlo, pero el hombre negó su implicación en el asesinato. Como prueba, presentó los registros de sus llamadas, según los cuales, en el momento de la muerte de Cara, él se encontraba a más de 1 hora en coche de ese lugar. Eso fue suficiente para descartarlo como sospechoso. Al no tener otros sospechosos, los detectives decidieron recurrir al público. La historia de Cara se difundió activamente en la televisión y la radio, por lo que la policía pidió que les informaran sobre cualquier cosa extraña o sospechosa que la gente pudiera haber notado el día del asesinato. Además, un canal de televisión local decidió hacer un programa dedicado a la seguridad vial. Junto con el departamento de policía, informaron a los espectadores sobre los peligros que pueden acechar a las personas en las carreteras y cómo actuar en una situación crítica. Después de la emisión de este programa, la policía recibió alrededor de 300 llamadas de personas que compartían diferentes pistas sobre el caso de Cara. Sin embargo, los detectives notaron rápidamente que algunas de las denuncias coincidían entre sí. Varias docenas de mujeres informaron que les había sucedido algo extraño cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de la joven. Todas ellas dijeron que en esa carretera fueron detenidas por el oficial de patrulla Craig Payer. Él se comportaba de manera bastante sospechosa. Algunas mujeres aseguraron que, después de detenerlas, él comenzaba a hablarles de temas personales, llegando poco a poco a hacer preguntas de carácter íntimo y vulgar. Estas conversaciones podían durar desde varias decenas de minutos hasta un par de horas, y a veces el oficial incluso se sentaba en el asiento del pasajero junto a las chicas. Todo esto ocurría únicamente cuando ellas viajaban solas. Pero lo más sospechoso aún esperaba a los detectives. Varias mujeres contaron que Payer les pedía que salieran de la autopista y tomaran precisamente el camino donde se encontró el coche de Cara. A veces, también se permitía tocar a las mujeres. Algunas de ellas informaron que, durante la conversación, él empezaba a acariciarles el cabello y los hombros. Todas estas actitudes fueron suficientes para que los detectives comenzaran a considerar seriamente a su colega como sospechoso. Sin embargo, su biografía parecía prácticamente impecable. El veterano de Vietnam de 38 años trabajaba en el servicio de patrulla desde hacía 13 años y tenía buena reputación, estaba casado y tenía 2 hijos. Sus colegas hablaban de él como un profesional en su campo, que a menudo se convertía en un empleado ejemplar en muchos aspectos. Pero en cuanto los detectives investigaron más a fondo, descubrieron las primeras señales de alarma. Resultó que varias mujeres habían presentado quejas contra Payer por detenerlas sin motivo y comportarse de manera inapropiada. Sin embargo, ninguna de estas denuncias tuvo consecuencias. La dirección se remitía a la impecable reputación del oficial y concluía que no había excedido sus funciones. Después de esto, los detectives notaron algo más. Payer participó en la grabación de un programa sobre seguridad vial que se emitió pocos días después del asesinato de Cara. Los reporteros lo acompañaron en el coche patrulla y le hicieron una entrevista. En esas imágenes se podían ver arañazos recientes en el rostro del hombre. Según las normas, él estaba obligado a indicar el origen de esas lesiones en el informe al final de su turno. Resultó que las cicatrices aparecieron precisamente el día del asesinato de Cara, y su explicación en el informe sonaba sumamente extraña. Según él, fue a la comisaría para repostar el coche, accidentalmente derramó gasolina, resbaló sobre ella
y cayó de cara contra una valla de alambre de púas. Luego, los detectives decidieron revisar la tarjeta de trabajo de Peyer, que él debía completar en cada turno. En ella se indicaban los datos sobre la detención de conductores, incluyendo la hora exacta. En la tarjeta del 27 de diciembre, notaron de inmediato algo extraño. Una línea había sido claramente borrada, y en su lugar se habían escrito los datos de la detención de un conductor a las 9:30 de la noche, justo a la hora en que, supuestamente, fue asesinada Cara. Esto podía indicar que Peyer modificó la tarjeta a propósito para tener una coartada. Al examinar la tarjeta con más detalle, los detectives determinaron que en esa línea originalmente estaba escrito 10:30 de la noche. Basándose en todo lo anterior, los detectives decidieron examinar su patrulla. En primer lugar, el tamaño de los neumáticos coincidía exactamente con las huellas encontradas en el puente abandonado. En segundo lugar, en el maletero, debajo de la rueda de repuesto, encontraron un trozo de cuerda que fue entregado a los expertos. Al compararla con las marcas en el cuello de Cara, concluyeron que esa cuerda podría haber sido el arma homicida. Con toda esta información en sus manos, los detectives decidieron interrogar a Peyer por primera vez. Él negó su implicación y dijo que en el momento del asesinato se encontraba a varios kilómetros de ese lugar, poniendo una multa a otro conductor. También entregó voluntariamente a los detectives el uniforme que llevaba esa noche. Lamentablemente, no tenían una muestra de ADN del asesino y en aquellos años tampoco habrían tenido la posibilidad de analizarla. Sin embargo, el análisis del uniforme dio sus frutos. En la ropa de Cara se encontraron diminutas partículas de tela dorada. En el uniforme de Peyer había parches exactamente del mismo color y los enviaron al laboratorio. Los expertos determinaron que las partículas en la ropa de Cara coincidían completamente con la tela de la que estaban hechos los parches. Aquí los detectives encontraron otra pista, pero esta vez en la dirección opuesta. En el uniforme y los zapatos de Peyer se encontraron partículas de tela violeta que coincidían completamente con el material de los pantalones de Cara. Al examinar la ropa de la joven con más detalle, los expertos encontraron una pequeña gota de sangre en sus zapatos. No pudieron realizar un análisis de ADN, pero sí determinaron que la sangre pertenecía al grupo sanguíneo O negativo, el más raro entre las personas. Cara tenía otro grupo sanguíneo, pero Peyer tenía precisamente ese. Los detectives supusieron que la sangre pudo haber caído en el zapato de la víctima después de que ella arañara la cara de su asesino. Gracias a los datos de la tarjeta de Peyer, los investigadores encontraron al conductor al que supuestamente él le había puesto una multa a la misma hora en que fue asesinada Cara. El hombre declaró que el oficial lo detuvo alrededor de las 10:30 de la noche y que varias veces corrigió la hora en la tarjeta delante de él. Mientras los detectives analizaban todos estos datos, seguían llegando nuevos testigos. Uno de ellos afirmó que vio a Cara esa noche en una gasolinera a solo unos kilómetros del lugar donde murió. Según él, la joven se desvió de la carretera hacia un camino rural y detrás de ella fue un coche patrulla de la policía. En cuanto los compañeros de Peyer se enteraron de las sospechas en su contra, compartieron con los detectives sus observaciones. El hombre mostraba un interés excesivo en el caso y constantemente preguntaba a todos si sabían de algún nuevo detalle. También solía decir que no se debía culpar al asesino por lo sucedido, ya que podría haber sido un accidente, pero el relato más escalofriante vino de una colega suya que apenas había empezado a trabajar. Ella contó que mucho antes de estos acontecimientos, Peyer la llevó al mismo puente bajo el cual encontraron a Cara y le dijo que era el lugar perfecto para deshacerse de un cuerpo. Los detectives también hablaron con el oficial de guardia que trabajaba en la comisaría el día del asesinato de Cara. Según él, cuando Peyer llegó allí para repostar el coche, ya tenía arañazos frescos en la cara. Esto contradecía la versión del hombre, según la cual se había caído sobre una valla. Sus colegas también afirmaron que tal desarrollo de los acontecimientos era imposible. El lugar de estacionamiento de Peyer estaba a 3 metros de la valla, y el alambre de púas estaba por encima de su cabeza. A pesar de que todas estas pruebas eran circunstanciales desde el punto de vista legal, los detectives igualmente arrestaron a Peyer el 17 de enero de 1987. Él seguía proclamando su inocencia, por lo que el caso fue llevado a juicio. El abogado de Peyer insistía en que todas esas pruebas circunstanciales de ninguna manera demostraban la culpabilidad de su cliente.
Señalaba la reputación intachable del hombre, su largo servicio en la policía y sus logros en el cargo. Sin embargo, la parte acusadora consideraba que tal cantidad de pruebas circunstanciales, en conjunto, proporcionaba una evidencia irrefutable de su culpabilidad. Payer falsificó deliberadamente su propia tarjeta de trabajo para ocultar el tiempo que estuvo ausente en el servicio. Mintió sobre cómo se hizo los arañazos la noche de la muerte de Cara, y casi 30 mujeres lo acusaron de conducta inapropiada. Debido a la falta de pruebas directas, este juicio resultó ser muy complicado. El jurado no pudo llegar a una decisión durante toda una semana y, al final, sus opiniones quedaron divididas. Por ello, el juez tuvo que declarar nulo el juicio y programar uno nuevo. En el segundo juicio se asignó un nuevo fiscal, quien logró refutar muchos de los argumentos del abogado de Payer. Algunos de sus colegas testificaron en el juicio como testigos y dijeron que lo vieron caer sobre la cerca. Sin embargo, bajo la presión del fiscal, todos admitieron que en realidad no estaban allí y que simplemente repitieron la historia que Payer les había contado. Como resultado del nuevo juicio, el jurado lo declaró culpable de asesinato y el hombre fue condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Desde entonces, Payer ha presentado numerosas apelaciones, cada una de las cuales fue rechazada. Pero en el año 2004 ocurrió algo extraño. Al hombre se le ofreció la oportunidad de demostrar su inocencia mediante un análisis de ADN que para ese momento ya se utilizaba activamente. Los expertos podían comparar su muestra con la sangre encontrada en los zapatos de Cara. Y aquí, Payer, quien seguía insistiendo en su inocencia, simplemente se negó sin dar explicación alguna. Después de esto, ya casi nadie dudaba de que él había sido quien la mató. Lo más probable es que el hombre entendía que de esa manera su culpabilidad quedaría demostrada al 100%. Sin embargo, seguía presentando solicitudes de libertad condicional, las cuales eran rechazadas con éxito. En este momento, podrá presentar una nueva solicitud solo en el año 2027, cuando tenga 77 años. La familia de Cara hizo muchos esfuerzos para que su muerte no fuera en vano. Lograron cambiar varias leyes y establecieron becas universitarias en su nombre. El padre de Cara también demandó al gobierno estatal por haber permitido que una persona tan peligrosa trabajara en la policía. Ganó ese caso y recibió una compensación de $2.700.000. Después de eso, logró que en el terreno abandonado junto al lugar donde murió su hija se creara una reserva natural. Se le dio el nombre en memoria de Cara y de otras víctimas de crímenes. Lamentablemente, el padre de la joven murió de un ataque al corazón mientras visitaba esa reserva en el año 2000. Así, en este caso tan confuso, a pesar de la falta de pruebas contundentes, la culpabilidad de Payer es evidente. Tuvo la oportunidad de salir en libertad si proporcionaba su muestra de ADN para su comparación. Su negativa solo convenció a todos de que él era el asesino. Compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios y no olviden darle like al video para ayudar a su difusión. También pueden apoyar económicamente a nuestro canal, ya que no está monetizado, a través del enlace en la descripción. Gracias por ver el video.